reglas de conducta de la domiciliaria con el reloj cucú. Y lo tercero es que no le haría arresto domiciliario. Pero hay una información urgente que se van a caer de cola al piso. Epa. Y tiene que ver con la inflación de mayo. Señores, yo voy al rotativo. El INDEC acaba de dar a conocer la inflación de mayo. Es de... La más baja de la gestión Milei, la más baja de los últimos 5 años. 1,5% superó cualquier tipo de proyección o pronóstico. Muy baja. Muy baja la inflación. Impresionante. Muy baja la inflación. Gran dato. Qué momento. Todos esperaban que esté por debajo del 2%. La inflación Pero se 1,8 hunde. decían, 1,7. Sí, 1,8, 1,9 hasta Claro, incluso. 1,5. Se hunde la inflación en Argentina. La más Vos te tenés que remontar, Johnny, a junio del 2020 para ver una inflación tan baja en la República Argentina. Los locales sin Señores, Claro, en la pandemia. inflación 1,5, 43% la interanual. Recuerdo que había llegado a casi 3. Bueno, ahí tenemos entonces 1,5 la inflación. Ahora vamos a está cargando el PDF. Ahora vamos a ver los detalles de este 1,5, que es el dato más bajo en 5 años. Inclusive, como se esperaba, aunque había algunas dudas, es más bajo que el índice que dio este lunes en Cava, que fue de 1,6. O sea que sigue la lógica de que el nivel nacional siempre está un poquito por debajo de lo que es Cava. La única vez que se dio al revés fue en marzo, cuando fue ese índice que dio 3,7 en Nación y creo que había dado 2,7 o algo así en Cava, que fue donde los cucas quisieron empezar a despertar alarmas y no les salió, ¿no? Acá tenemos variación mensual, total nacional 1,5, variación interanual, o sea, tomando desde junio a junio 43%, la variación acumulada total en el año un 13%. Ustedes recuerden, solamente en enero del 2024, o sea, en enero del año pasado, la inflación había dado 20%. O sea que en lo que va en 6 meses estamos 7 puntos por debajo de lo que solamente dio en un mes el año pasado, ¿no? Lo que más subió, comunicación. Vamos a darle un poquito de zoom, así se ve mejor. Lo que más subió es comunicación. Restaurantes y hoteles 3%. Tengamos en cuenta que todavía es temporada baja en algunos lados. En el sur seguramente a partir del mes que viene sea temporada alta. Veamos reflejado algún aumento acá. 2,7 salud, que calculo que por el tema de prepagas tenga que ver este índice con obviamente lo que fue el aumento de este mes, que corresponde a la inflación del mes de abril. Bienes y servicios varios, 2,6. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 2,4. Educación, 1,9. Recreación y cultura 1,7, el nivel general, o sea, el promedio está en 1,5, equipamiento y mantenimiento del hogar 1,4, prendas de vestir y calzado 0,9, acá es algo a tener en cuenta porque con la baja de aranceles también a las importaciones de lo que es ropa, esto también debería empezar a bajar en los próximos meses. Bebidas alcohólicas y tabaco 0,6, y acá tenemos algo que es lo más importante porque es lo que el argentino común no puede dejar de consumir, que son alimentos y bebidas no alcohólicas, un 0,5%. O sea, prácticamente la inflación en alimentos fue 0%. Eso es un dato a tener en cuenta
importantísimo, porque esto acá, lo que es comunicación, restaurante, bueno, salud obviamente sí, ¿no? Pero hay muchas cosas de acá que el argentino puede, digamos, no priorizar o puede dejar de lado, pero el alimento es algo que no puede, obviamente, por una cuestión lógica, ¿no? Así que es importantísimo este valor. Y transporte es lo que menos subió, que fue 0,4, pero bueno, eso sabemos que todavía, por ejemplo, en el AMBA está regulado, ¿no? Acá abajo tenemos de vuelta el nivel general del índice de precios al consumidor, registró un alza del 1,5% en mayo del 2025, acumuló en el año una variación de 13,3%. En la comparación interanual, el incremento, bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? 43,5%. Acá están dando más o menos el resumen de lo que yo comenté después. Acá sí separan en categoría, por ejemplo, a nivel de las categorías, los bienes y servicios en el IPC núcleo 2,2 lideraron el incremento, seguido de los precios regulados con el 1,3 y los estacionales tuvieron una deflación de 2,7%. Acá, bueno, es lo mismo resumido, bienes 0,9, servicios 2,7, regulados 1,3, el IPC núcleo es 2,2 y el estacional es con menos 2,7, que es lo que ayudó a llegar a este nivel, ¿no? Acá tenemos en las diferentes zonas, digamos, o regiones, mejor dicho, Cuyo 1,6, Pampeana 1,6, Patagonia 1,5, Nacional 1,5 obviamente, el Gran Buenos Aires 1,5 y los que menos inflación tuvieron son el noreste y el noroeste. A ver qué tenemos acá. Bueno, acá tenemos cómo viene desarrollándose la inflación acá interanual, por lo tanto empiezan a contar a partir de junio del año pasado. Fue 4,6, julio 4, agosto 4,2, septiembre 3,5, octubre 2,7, noviembre 2,4, diciembre, que siempre es un mes complicado, que se esperaba más, fue 2,7, enero fue 2,2. Febrero fue 2,4, que más o menos esperaba estos niveles por un tema de que este es el momento donde la gente se va de vacaciones. Y después tenemos esta suba a la que se debió en gran parte en lo que tuvo que ver con el incremento en educación, fue 3,7, acá es donde trataron de encender las alarmas, donde al mismo momento se salió del cepo y se hablaba de que en los próximos meses iba a haber una inflación con el piso entre 4% y el techo entre el 7%, y vemos que no solamente en abril eso no se cumplió porque bajó a 2,8, sino que en mayo prácticamente se reduce a la mitad la inflación de abril y mucho menos de la mitad con lo que tiene que ver con marzo de este año, obviamente, ¿no? Acá tenemos las variaciones, cómo fue cambiando las variaciones interanuales, ¿sí? A medida que iban pasando los meses. Fíjense que la caída es estrepitosa, ¿no? Tenemos que en junio, la interanual, tomando junio del 23 con junio del 24, daba 2,71, 271% de inflación entre junio del 2023 y junio del 2024. O sea que estamos hablando prácticamente los niveles más altos del mundo. Después, en julio, otra vez. Siempre tengamos en cuenta que acá estamos hablando de comparar junio del mes, digamos, que se está nombrando con el mismo mes del año anterior, ¿no? En este caso, julio del 23 a julio del 24, 2,63, y así fue avanzando hasta que en enero de este año, comparado con enero del año pasado, que también fue un mes muy alto en cuanto a la inflación, fue de los más altos, con el 20%, si yo mal no recuerdo, esto nos da 84, ahí ya se bajó del 100, ¿no? Después del 84 se baja al 66, 55, 47 y 43. O sea que estamos hablando de números que han bajado de manera
impresionante. Después podrán decir lo que quieran decir sobre el ajuste, que cayó sobre los jubilados, que no sobre la casta, pero acá lo que te marca es que la inflación fue bajando y que como se muestra, los sueldos, en algunos casos, obviamente no en todos, le fueron ganando de a poco a la inflación, por lo tanto el poder adquisitivo se fue recuperando. Y mientras esto continúe a la baja, eso va a seguir mejorando. Obviamente queda mucho por mejorar. Seguramente los trabajadores informales no han tenido la misma compensación, pero ustedes imagínense tener estos niveles de inflación siendo trabajador informal y obviamente no teniendo, digamos, la misma compensación en el sueldo con respecto a la inflación. Entonces, siempre hay que mirar el lado positivo, nunca miremos el lado negativo porque obviamente siempre van a faltar cosas por mejorar porque recién van 1 año y 7 meses de este gobierno. Bueno, acá ya empiezan datos que son mucho más específicos, que no tiene sentido comentarlos. A ver, tenemos variación de mayo con respecto a diciembre del 24 según divisiones. Bueno, o sea que estamos hablando del semestre, sería, ¿no? A nivel nacional, 13,3%. Gran Buenos Aires 13%, Pampeana 13,5%, Noreste 12%, Noroeste 14,3%, Cuyo 13,3% y Patagonia 13,9%, ¿no? ¿A qué me refiero? A que en el semestre la variación en la inflación fue esto. Este es el número total acumulado. Tenemos más datos generales que no vale, o sea, sí vale la pena analizar, no vale la pena obviamente comentarlos en el video porque se van a aburrir. A ver, precios al consumidor de una sección de alimentos y bebidas y otros artículos de la canasta del IPC. Acá, bueno, tenés la comparación de lo que sale, digamos, lo que entra dentro de la canasta básica. Bueno, vemos la diferencia entre Gran Buenos Aires y el resto de las zonas del país, salvo con la Patagonia. Por ejemplo, el kilo de pan, tenés un promedio de 3.500 pesos contra 2.700 de la región pampeana. En el noreste tenés 2.000 pesos el kilo y en el noroeste y Cuyo también rondando los 2.000 y pico y en la Patagonia prácticamente al nivel nuestro. La harina de trigo común tenés 858 pesos acá, en la región pampeana es más cara, en el noreste más o menos todo se mantiene lo mismo en nivel de precios, salvo en la Patagonia que es un poquito más cara. El arroz por kilo 1.800, es más caro en la región pampeana, en el noroeste es similar, en el noreste también, en Cuyo y vemos que en la región patagónica o en la región de la Patagonia hay una diferencia de 1.000 pesos en el kilo de arroz. Los fideos lo mismo, 1.400 más o menos todos parecidos y un poquito más alto en la región patagónica. Vamos a la parte de acá interesante que es la parte de carnes. Carne picada común, 6.600, un poquito más caro en la región pampeana, casi 500 pesos más. En el noreste está igual que en GBA, en el Gran Buenos Aires. Vemos un aumento considerable de 1.300 pesos por kilo en el noroeste, en Cuyo un poquito más caro que en Gran Buenos Aires y otra vez nos encontramos con la diferencia en la Patagonia de casi 9.000 pesos. Estamos hablando de 2.300 pesos de diferencia en un kilo, ¿no? El pollo entero, volvemos a lo mismo, 3.700, 3.900. Más o menos el pollo sí que no hay tanta, hay un 10% de variación. El aceite también nos encontramos que más o menos está parecido. La leche también. La docena de huevos, 4.000, 4.000. En el noreste es más barato, en el noroeste también, en Cuyo también y en la Patagonia siempre más caro. Bueno, la papa también,
sigue habiendo más o menos similar, salvo en la Patagonia. Bueno, más o menos es eso que son los alimentos, ¿no? Acá vamos a analizar la variación de precios que hubo entre mayo y abril, digamos, o sea, cómo estaban en abril, cómo están ahora en mayo y qué variación hubo con respecto al mes anterior. Vamos a centrarnos, obviamente sabemos que hay poca variación porque dio 0,5 esa variación. Tenemos que las galletitas envasadas tuvieron deflación. Lo que más deflación tuvo o más bajó el precio fue el filé de merluza, que fue un 4,7% que bajó. También la manzana, un 3%. Tenemos acá el limón con un 23%. Sí, porque es porcentual la variación. La naranja 10,5, la banana 1,3, la batata 3,5, la papa 8,1, la cebolla 1,8, la lechuga tuvo un 25. Bueno, estamos viendo que claro, que lo que tuvo, bueno, el azúcar también bajó, el zapallo, como mencionaba antes, lo que más tuvo o lo que tuvo deflación fueron los estacionales, que son estos que estamos nombrando acá, ¿no? La papa, la naranja, la cebolla, la batata, el limón, la manzana. Y bueno, uno de los que más aumento tuvo junto con el jabón fue el shampoo, o sea, lo que tiene que ver con higiene personal. El café molido que no para de subir, el café no para de subir. Lo vimos en un video anterior, que si no lo vieron, vayan a verlo, donde comparé un ticket de julio y agosto del año pasado con un ticket de, si mal no recuerdo, de mayo de este año, donde el café molido tuvo un incremento impresionante. Vayan a verlo, que es cortito, pero es interesante para saber cómo fue evolucionando los precios. Para los que dudan si la inflación que marca el INDEC es verdadera o no, si refleja la realidad de lo que vive la gente, ese video está interesante. Bueno, acá tenemos más numeritos. Vamos a escuchar un segundo en Radio Rivadavia que está hablando Johnny Viale con Salvador Di Stefano, que siempre es interesante escucharlo. Que mayoritariamente son empresas locales, tienen que entrar en un proceso de reconversión, escalar más. Cuando digo escalar más, lo pongo en términos de un restaurante. El restaurante con 5 mesas ya está. Digamos, no va a poder tener buena rentabilidad. El restaurante tiene que tener muchas más mesas. Un hotel no puede tener menos de 120 habitaciones, tiene que tener más de 120 habitaciones. Y hay que trabajar para que esas 120 habitaciones estén lo más repletas posible. Bien, hoy, eso que vos marcabas de productividad es lo que hay que hacer en el día a día y en los negocios que están en la calle. Salva, te hace una pregunta picantona, pensémosla al aire con los oyentes. ¿Qué esta inflación viene más por un fenómeno fiscal y monetario? O lo que también escucho, viene más porque también se cae la actividad económica y no hay mucha demanda. ¿O son de ambas? ¿Y qué estás pensando en ese sentido? No, vos estás en un cambio estructural, digamos. La inflación es consecuencia de la consolidación del cambio de modelo económico. En el anterior modelo económico vos le ponías el margen que se te antojaba, porque si no vendía hoy, vendía mañana, y porque vos tenías en la gente compra precautoria. ¿No te pasa vos en tu casa que antes vos ibas a hacer la ensalada y siempre había aceite, y ahora vas a hacer la ensalada, o buscar aceite, le decía a tu señora, no hay? Ah, bueno, mañana compro una. Antes vos tenías 3, 4 guardadas por las dudas. Entonces, digamos, siempre comprábamos precautoriamente y vos tenías un mayor volumen por eso. Hoy eso se terminó. Salvador. Hoy el plan está impactando en la vida de los comerciantes de lleno, con lo cual muchas veces tienen que bajar precio para vender, sí. Gracias, Salvador. Te mandamos un abrazo enorme, ¿eh? Gracias por el tiempo, como siempre.
Bueno, ahí Nos estaba vemos. Salvador Estefano. Quiero repasar acá los productos que más subieron. Tenemos café 5,6%, jabón de tocador 5,3%, shampoo 3,6%. Esto es lo que más subió, que eran números de lo que menos habían subido. Hamburguesas congeladas 3,6%, jabón en polvo para ropa 3,5%, polvo para flan 3,4%, manteca 200 gramos 3,2%, aceite girasol 3%, yerba mate 2,9%, queso sardo kilo 2,9%. Estos son los 10 Los productos que más subieron. subieron. Pará, el primer detalle de eso, que ninguno tiene 2 dígitos. ¿Te diste cuenta? Sí, claro. Bueno, Lo que más subió es 5,6%. Por eso, ya se desapareció de la inflación los 2 dígitos, ¿eh? Sí. te digo también los que más bajaron para colaborar un poco. Sí. Lechuga, que venía en alza, Sí, los 25% estacionales bajaron abajo. todos. Limón, 23%, qué lindo los limones. Tomate Mirá. redondo, 8,9%, 9% abajo. Zapallito, no como mucho, pero rico, 4,2%. Filete de merluza, 4,7% abajo. Sí. Batata, 3,5%. Manzana, 3,30%. Todo eso bajó. Todo esto bajó, exactamente. Tomate Mirá. en conserva, 2,1%. Y sal fina, 0,9%. Bueno. Entonces, ¿estamos en un proceso deflacionario? No, porque para estar en deflación todos los precios deberían bajar, pero la variación de precios en el aumento es mucho menor a lo que eran los meses anteriores y sí, efectivamente, hay productos que bajan. ¿Por ¿Qué qué bajan? siento que falta algo que es el sueldo? ¿Por Sí, qué siento sí, que sí. todo lo que estamos diciendo Te- está bien? Te voy a explicar. Pero para que todos sonriamos, Sí. para que las empanadas de Darín se puedan comprar y para que el sueldo del Garrahan alcance, lo que falta acá es el sueldo. Lo que ¿entendés? voy a decir, el oyente no lo va a entender y la mesa que estamos acá probablemente no lo Entonces tenga. no lo diga. Si no lo van a entender. No lo van a entender porque no lo vivieron. Vení, Escuchá, dejalo. A ver, escuchá, claro. no. Decí cosas que la gente entienda. Para la clase baja, Sí, para sí. la clase baja, Sí. hasta la inflación elevada tenía la kriptonita bajo el brazo. No entendí. Escúchame, Sí. esto lo empodera mucho más a la clase baja que a la clase media. Y lo vas a entender rápido. Ahora lo entendí. ¿Y por qué? Por la Porque, proporción marginal a consumir de porque la comida. para un tipo que levanta el cartón, Claro. que levanta la latita, todo, el tipo ese, que la leche esté siempre el mismo valor, es un montón, Johnny. No tomamos dimensión de esto, que si el aluminio de la latita vale más y la leche se Sí. mantiene tal, el tipo compra más leche. Esto es muy importante. Sí. Y la segunda, que tiene que ver con lo que vos decís clase media. ¿Por qué la clase media no siente? Porque los servicios es un costo fijo muy elevado. Sí. Entonces La el salario prepaga, no rinde. La prepaga el club, el colegio, los ¿Y chicos. cuánto subió esa inflación? 2,7. Está subiendo Bueno, por encima del Por eso promedio. a la clase media le va a costar un poquito más. Pero empodera mucho a la clase. 40% de pobreza tenemos. Ojo que Sí. no estás viendo por ese eso fenómeno. yo creo que se van a pegar las sorpresas con el conurbano. Eh, Todo el mundo dice, Las elecciones, señor. bueno, y encima ahora que no está Cristina, más. Johnny, Pero no. digo, al no estar Cristina y encima con una inflación de alimento del 0,5, yo creo que la sociedad, sobre todo la gente más pobre, Exacto. Bueno, valora pero, mucho y se pueden llevar una sorpresa. Si vos lo medís así, objetivamente, salí del cepo, inflación,
¿Qué más tenemos sobre la mesa? Cristina no está. No, pero de temas económicos. Económico. Salía el cepo. No, estabilidad cambiaria. El dólar que no se mueva, estabilidad cambiaria es un valor. Precio del Dólar dólar. 1.200, fijo. Esas tres variables solamente deberían hacer que el gobierno arrase en la provincia de Buenos Aires. Ahora, hay arrase otra. no sé. Sí, arrase, boludo. Porque ¿hace cuántos años? Perdonen porque hubo un temita con el micrófono. Les decía que es correcto el planteo que hacen, porque si ustedes se fijan, la inflación de alimentos da un punto por debajo de la general. Eso significa que para los que menos tienen, para los pobres o como que ustedes quieran llamarlo, esa inflación fue prácticamente nula. Por lo tanto, eso hace que no solamente la gente no sea más pobre, sino que tal vez mucha gente este mes y los meses que vienen puedan salir de la pobreza, ¿no? Lo contrario sucede con la clase media, que como las cosas que ellos consumen, como por ejemplo lo que es el tema de los servicios de teléfono, la obra social o la prepaga, mejor dicho, el colegio de los chicos u otras cosas más, eso está por encima del nivel general de inflación, le termina impactando más a la clase media. Por eso, como les decía, esperemos que en octubre la gente que está siendo, entre comillas, beneficiada por la desaceleración de la inflación, entienda que esto es un proceso que recién está comenzando, que hay que darle un apoyo y que no se puede seguir votando, por más que esté o no esté Cristina, que es una delincuente. No solamente no se puede seguir votando delincuentes, sino que no se puede seguir votando gente que en 20 años no le mejoró la vida a la gente para nada, sino al contrario, se la complicó. Entonces, no sirve de nada el político que te da un plan o un beneficio para tenerte atado, para que vos tengas que ir a una manifestación, a un acto, o tengas que ir a cortar un puente a las 4 de la mañana. No, el político que sirve es el que te da las condiciones para que vos puedas tener un laburo digno, puedas ganarte la vida de manera justamente digna y no tengas que depender de nadie ni recibir órdenes de nadie para tener que hacer algo que a vos no te interesa hacer. Eso obviamente lleva su tiempo, el gobierno lleva 1 año y 7 meses, esas condiciones de a poco se están generando, pero bueno, también tengamos en cuenta que la cabeza de la gente todavía hay desconfianza, ¿no? Hay temor de que lo anterior vuelva, aunque esperemos que con esto que sucedió con Cristina, la gente empiece a darse cuenta que cada vez va a ser más difícil que los delincuentes puedan seguir gobernando y perjudicando a la Argentina. Yo sé que el dólar no está estable más de 1 año. Mucho tiempo. En toda la provincia. En toda la provincia. Yo estoy diciendo que se pueden llevar una sorpresa. Está bien el tercer cordón. Pero en la tercera sección. La lectura de Johnny es correcta porque, Lucas, hasta ahora, durante yo lo que viví desde que nací, la lectura que en año electoral imprimían guita, te aliviaban el bolsillo y después te estimulaban el cagando. bolsillo, sí. Ahora, antes de la elección, te decís, che, ¿sabes que hay otro método de aliviar el bolsillo? Que yo te estabilice el precio de lo tuyo, que es lo más popular, el alimento, la bebida, y que lo que vos changueás y lo que vos vendés le esté por encima un poquitito. Sí, claro. Eso es algo diferente. Ya que no te manden un presupuesto y te digan que tienen una vigencia de 48 horas. Todo eso el mundo es dice, un cambio sustancial. La provincia va a ganar la libertad de avance, es posible. En la tercera va a arrasar el peronismo. Yo digo, las cosas cambian. Total. Así como un día la corte se metió cuando nadie lo esperaba, bueno, lo que puede pasar es que en la tercera, con una inflación de 1,5 y sin Cristina en la cancha, haya una sorpresa. Con más billetes, ¿qué Cuidado, preferís? cuidado. ¿Comprar más por un tiempo pequeño? Sí. ¿O con menos billetes compras más por un tiempo largo? Esa es la gran disyuntiva. Bueno, 1,5 la inflación de mayo es el dato de la tarde. 4.25, Ale, ya venimos. Vamos a ir viendo otros canales a ver qué Todos los comentan. argentinos, corrupción y muerte no es una cosa Bueno, la simbólica Nación que no le decimos, están es dando real. mucha Acá pelota. tuvimos... Vamos a ver en A24. A ver qué dice este energúmeno. Bueno, es como la vieja época esto. ¿Cómo imagina la reunión de hoy? ¿Cómo van a seguir los pasos a seguir? La imagino que nos vamos a ir encontrando en la doctrina y que la discusión sobre candidaturas pasó a un segundo plano. Hasta el lunes todos eran expertos en la tercera sección electoral.
Ahora lo que necesitamos es que sean... Lo que son las coincidencias de la vida, que justo el día que se ve una inflación de 1,5, la inflación más baja en 5 años, justo sale a hablar como dijo el energúmeno, este mentiroso que está condenado por haber adulterado los números del INDEC, ¿no? Justamente él sale a hablar un día como hoy. expertos en la doctrina peronista. Y ahí nos encontramos. ¿Se tiene que analizar ya el sucesor de Cristina? Precisamente es al revés. Nos encontramos en la doctrina, de ahí salen los mejores planes de gobierno y sigue siendo el objetivo histórico del peronismo, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. De ese plan de gobierno va a salir que necesitamos un presidente que, igual que el presidente norteamericano, salga a vender. Tenemos un presidente que sale a comprar. Es una cosa increíble lo que nos pasa. Cuando vuelve el comercio país, que es lo que está pasando en el mundo, en vez de tener un vendedor, porque sabes que es mucho. Ahora todos quieren dar clase de cómo se maneja un país. Cuando lo gobernaron no solamente se robaron todo, aunque parezca reiterativo, pero hay que hacerlo una y otra vez, recordarle a la gente, se robaron todo y aparte lo destruyeron el país. No supieron cómo manejarlo, dejaron índices de inflación altos para lo que era obviamente la época. Y bueno, si nos remontamos a los últimos 4 años del gobierno de Alberto, fue la destrucción absoluta de la economía del país, ¿no? Manejando la pandemia de manera política, haciendo que la gente se funda, cerrando miles de empresas, esas empresas que ellos tanto dicen defender, dejando miles de trabajadores en la calle, esos mismos trabajadores que ellos dicen representar. Así que yo creo que la voz menos autorizada para hablar de economía y de cómo tener una estrategia de país es este tipo de individuos y todos los que están junto con él, ¿no? Que ahora de golpe se estaban matando para ver quién iba a ser candidato en la provincia y ahora son todas carmelitas descalzas que van a apoyar a Cristina y arrastrarse ante Cristina para ver quién puede seguramente sacar rédito de eso y colocarse como el candidato principal del peronismo ahora que falta la jefa de la banda. Es mucho. Bueno, yo creo que el tema principal obviamente era el tema de la inflación, que ya lo desarrollamos, así que creo que ha sido todo por hoy. Les agradezco por haber mirado. No se olviden de darle like, de suscribirse, de compartirlo también, así llegamos a más gente. Y bueno, será hasta la próxima. Un abrazo.